Y empezamos el espacio de debate y comentarios en Redacción Central. Alex Ayllón y Luis Alberto Guevara con nosotros en la cabina de Correo de Sur Radio. Buenos días, compañeros. Buenos días, Raika. Buenos días, Alex. Buen día a todos los radioescuchas de Correo del Sur Radio 90.1, Redacción Central. Buenos días, señores y señoras. Bienvenidos aquí al Furgón de Cola de este miércoles 27 de abril, ¿no? En la mejor revista y la mejor radio, pues, del sur del país para toda Bolivia. Otro trago amargo en el fútbol. Perdió ayer Independiente. Perdió ayer Independiente. Yo ya les perdí, parece que se anda desinflando aquí en la emoción. No, definitivamente es la primera vez que se participa. Ni con tus buenas vibras, loco, ¿no? Es una competencia internacional. La calidad del fútbol boliviano realmente pues está muy distante de la calidad de otros países, incluso de Venezuela. De Venezuela, no Táchira. Bueno, hay venezolanos que juegan lanzando las buenas vibras, se puede lograr un buen resultado, definitivamente, ¿no? Bueno, la intención es lo que cuenta y tus vibras fueron de las mejores cuando se comenzó esta aventura. Termina, yo creo que va a cerrar su actuación con Palmeiras acá, ¿no? Sí, cierra con Palmeiras, pero queda todavía 2 partidos de visitante, ¿no? Gran oportunidad para ver al mejor equipo de Latinoamérica, sí, que es Palmeiras, ¿no? Campeón del año pasado en la Copa Libertadores. Que hagamos un buen partido ahí, yo ya me quedaría conforme. A ver, ahí voy a gastar mi platita, ¿no? Bueno, hay varias cosas, hermano, ¿no? Yo quería comenzar con esto del defensor del pueblo. Sí, pero no me pidas que hagamos empanadas, ¿no? Ahí nomás. ¿Era Día Mundial de la Empanada? Pero debían hacer empanadas, ¿no? Debía, una señal. Pondremos cierto tipo de límite, ¿no? Y Álvaro también está enojado, no quiere nada de eso. No quiere empanadas. No quiere empanadas. Che, pero a ver, ya para ir un poco en serio, el asunto fue un poco criticado desde varios aspectos, ¿no es cierto? Primero, criticaron la sencillez, la falta de profundidad en las preguntas, ¿no? Y también la calidad con que fueron respondidas. Creo que pasaron 4 y 4 quedaron en el camino. ¿Qué pasó, Raika? ¿No te nos vayas a morir? No, ¡Guau! A ver, denle agua. Estoy Álvaro, hermano, vos debes darle agua, no agua con alcohol, no agua. No. Estos chicheños, bueno, ya. Entonces, claro, el defensor proceso tiene ya 4 primeros finalistas. Entonces tenemos 4 primeros finalistas y como de costumbre la defensoría y nuestros postulantes, ¿no? Han sido pues personajes desde el principio, ¿no? Desde el principio y parece que hasta el fin. Como vos dijiste, este señor Santiago Condoria Paza se mandó una hermosa ahí, ¿no? Haciéndoles empanadear a todos, opositores y oficialistas. ¿Qué estás viendo, Álvaro? Desde los 4, claro, tienes que leer, pues, querido. A ver, pasaron a la asamblea Evelyn Patricia Cosío Márquez, Lucía Antonia Chipana Varaz, Claudia Andrea Calvo Campos y Pedro Calizayar, es decir, 3 mujeres y un varón, ¿no? Entonces, se va imponiendo, ¿no? El lado femenino y más formal en esta elección. Todo pinta a que la próxima defensora del pueblo o el defensor del pueblo va a ser mujer. Álvaro dice, se refiere a Nadia Cruz, pero Nadia Cruz asumió ella como funcionaria, no como elegida, ¿no? Que eso es distinto, porque en realidad esta sería una elección después de haber elegido a 2 varones de manera continua como defensores del pueblo. Si es que llega a ser una de las 3 mujeres que está ahí en esa lista de 4 personas finalistas. Bueno, hoy se definirá el camino de los otros 8 postulantes, dice el diario Correo del Sur, el mejor diario del sur de Bolivia, y según el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, la sesión de la Asamblea podría instalarse a mediados de mayo. Bueno, eso en cuanto a los defensores del pueblo. Ahí les hago un apunte. Por ejemplo, en las delegaciones departamentales ya están alistando informes porque consideran que habrá defensor la próxima semana. Incluso están contando con que el defensor del pueblo se haya votado y elegido la próxima semana. Ahora hay que ver
¿cómo se debate esto en el plenario? Porque al margen que en la comisión han estado trabajando oficialistas y opositores, no nos olvidemos que en la oposición sobre todo hay nomás observaciones a la forma de calificación. Así es. Que desde el principio no se ha ajustado, es simplemente un cumple, no cumple, y se ha criticado desde cómo el proceso ha ido cirniendo o ha ido desanimando más bien a gente más notable para que pueda postularse. Sí, bueno, veremos en todo caso a lo que se refería también querido Álvaro, acaso apunte no era más bien también dirigido a ese problema, a esa sospecha. Ojalá, dice, que no, pues, se elige a alguien, porque hay varios que también están señalados por tener afinidad no partidaria. Entonces, sería un gravísimo error, un error torpísimo, y evidente hacerlo. Ojalá no incurran en esa tontería quienes están pues encargados de calificar y por último entregarnos un defensor por lo menos decente. Bueno, ayer comparecieron Copa, Salvatierra y Rivero para declarar en el juicio, querido Paya. ¿Cómo viste ese asunto? Efectivamente, el juicio continúa de manera acelerada. Ningún otro proceso penal que se ha llevado en el país se está realizando porque tiene una dedicación exclusiva del Tribunal de Sentencia para poder conocer este caso, algo que no ocurre con otro tipo de procesos, porque según el gobierno quiere encontrar de una vez una sentencia y desde el punto de vista del gobierno esta sentencia debe ser condenatoria. Pero lo que está llamando la atención es que cómo es posible que unas autoridades que tienen o tenían en ese momento la responsabilidad de conducir al país nos vengan y nos digan que todo esto ocurrido o que ellos no han asumido la responsabilidad que deberían haberla asumido en su momento, es porque o han sido presionados o han sido insinuados o les han un poco amenazado, y que incluso hay una parte donde dice que el ministro estaba con sus manillas para enmanillarlos, cosa que en realidad no lo hemos visto. No lo hemos visto, no se ha publicado ninguna fotografía, ningún video en ese sentido. Si no me equivoco, Copa dice que el ministro de gobierno estaba con sus manillas. Aguilar creo que también hace esa referencia de que el ministro estaba con sus manillas listos para enmanillarlos, ¿no? Un poco más nos dicen que aquí yo no tengo la culpa, me pongo en la situación del cojo que echa la culpa al empedrado, y ustedes ¿qué? Eran autoridades, no eran cualquier cosa. Si no estaban convencidos de esa situación, tranquilamente podían decir yo no voy y punto, y dejaban que efectivamente se concretice el golpe del cual se está hablando ahora. ¿Qué dices tú, querida Raika? ¿Cómo viste el asunto? Primero hay que remarcar esto que decía Luis Alberto y que lo estamos dejando pasar, esta celeridad con la que está avanzando este proceso. Ya la quisieran cuántos cientos o miles de ciudadanos en este país. Se ruega porque se instalen audiencias, porque la fiscalía concluya su periodo de investigación, pero no, en este caso han avanzado con una celeridad increíble. Y además de eso, este juicio es atípico, no solamente por eso, sino también es atípico porque todas las reuniones que se programan se llevan adelante sí o sí, cosa que un proceso normal no ocurre. Porque hay cuántas personas que son víctimas, que deben pagar a sus abogados, asisten a la audiencia y resulta que no ha ido al fiscal, no hay el testigo, no hay nada, un poco más dicen que no hay los jueces y eso implica gastos. Pero en este proceso, de manera ejemplar, eso hay que ponerlo entre comillas, nos están enseñando con este proceso cómo realmente se debe administrar la justicia, y ojalá que a través de este caso pues la justicia actúe de esa manera, porque así como lo están haciendo, nos están demostrando que sí se puede administrar la justicia de esta manera, darle celeridad y hacer que los procesos terminen pues en 2x3. Sí. Claro, con comisiones de fiscales constituidas, todo. Ya las quisiéramos todo. Para otros procesos, y luego nos dicen que les falta personal, les falta tiempo, hay déficit, ¿verdad? Cuando hay nomás voluntad política, no debiera hablarse de voluntad política en el órgano judicial, ¿no? Ni siquiera voluntad. Pues lo hacen, ¿verdad? Y no es que vamos a negar la importancia nacional que tiene este juicio, pero usted pregúntale a una víctima de violación, una víctima de feminicidio, si su juicio no es importante, si no está pagando. La hermana de Fabia Coa, una mujer que fue víctima de un feminicidio, ha gastado 80,000 bolivianos, señores, buscando justicia, y todavía tiene que esperar la casación. Imagínense cuánto va a gastar.
y el resto pues con nuestra plata nomás, ¿no? Claro, así es. No es cuando hay decisión, sino cuando hay interés político, digo, ¿no? Aquí hay un interés desmesurado, pues, desde el gobierno para establecer que esto fue un golpe, que hubo un vacío de poder. Por lo menos ahora ya asistieron Copa, Salvatierra y Rivero, porque inclusive pidieron, no asistieron la primera convocatoria, ¿no? Ya había un pedido de aprehensión para ellas, entonces asistieron y bueno, cada una dio su versión. Copa, ¿no? Que no es, digamos, tan del ala dura del movimiento del socialismo, es más, es una disidente, ¿no? Sin embargo, le preguntaron que si es que lo habían presionado, ¿no? Y ella dijo, bueno, no sé si una llamada es presión, ¿no? Pero me llamaron, ¿no? Y no me dijeron, lo vas a hacer, sino que me sugirieron. Así, cuestiones de orden semántico muy finas las de Copa, además, ¿no es cierto? En cambio, que Omar Aguilar sí dijo, bueno, había una decisión orgánica de que se haya una renuncia colectiva, ¿no? Y que haya el vacío de poder. Esto en base a ¿cómo se llama? A comunicaciones que ha ofrecido, se presentarán luego en conversaciones, ¿no? Cuestiones de chat, ¿no? Y por su lado, bueno, Salvatierra y Rivero salieron defendiendo lo que tienen que defender, que es pues la narrativa del golpe y de que no hubo un vacío de poder, que hubo una interrupción constitucional, en el orden constitucional. Y en toda esta situación es muy importante observar el grado de responsabilidad que tenía en ese momento y que no lo han ejecutado como tal estos representantes nacionales llamados padres o madres de la patria también, porque hay que señalarlo así de esa manera, y no han actuado de acuerdo a las consecuencias, ¿no? Entonces ellos en ese momento parece que tenían la intención de pacificar, y lo han dicho muchas veces, la intención era de pacificar, y es debido a esta situación que han terminado cediendo esto. Pero si ellos entraron en esa lógica de pacificar, ¿por qué ahora están en la lógica de querer decir que esto es un golpe de Estado, ¿no? Entonces no entendemos esa contradicción, no se entiende esa contradicción, porque si de una manera actúas en un determinado tiempo y después, de acuerdo a tu conveniencia, empiezas a querer presentar una narrativa distinta de los casos, ya siembras mucha duda al respecto. Bueno, así van las cosas, ¿no? A nivel nacional. En el tema de Ucrania también hay un cambio, un giro inesperado en la guerra, que es parte además de la guerra energética, que eso ya se veía venir. Entonces, pues, Rusia ha decidido el corte o recortar los suministros de gas a Polonia y Bulgaria, y esto va a ir en escalada. Es decir, la Unión Europea ya ha proyectado que van a seguir estos cortes porque la Unión Europea se está negando a pagar en rublos, ¿no? Estos suministros. Sabemos que Rusia, y esto yo no sabía antes de la guerra, debo confesarlo, había sido uno de los más grandes suministradores de energía hacia Europa. Increíble. Entonces, claro, los alemanes que están temblando ya han liberado una fuente rusa, pero siguen concentrando, digamos, su suministro por otra vía. Pero la Unión Europea ha dicho que va a estar unida y veremos qué formas pero también. Pero la decisión de Bulgaria y de Polonia de no pagar en rublos se debe a que el contrato que ellos tienen dice que se debe pagar en euros o en dólares, que es distinto, pero claro. No, claro. Y ellos reclaman, incluso ya han anunciado sus porque es una forma de darle la vuelta a las presiones económicas. Hemos hecho un contrato, se define un precio, se define una moneda por la cual se va a pagar. Claro. Pero como hay estas sanciones económicas a Rusia les dice, no, ahora ustedes páguenme en rublos. Y Bulgaria y Polonia le dicen, no, nosotros no podemos pagarte en rublos porque nuestro contrato dice que es en otra manera y exigimos pagarte. Por eso ellos también han anunciado que este caso van a llamar a las instancias internacionales de comercio para que se defina, porque bueno, hay un derecho internacional al respecto también, ¿no? Bueno, y así se sigue cerrando el cerco y se va avanzando en dos planos en esta guerra que está conmoviendo al mundo, en el plano pues militar, físico, y en el plano económico, ¿no? Bueno, ¿qué me decías, querido Paya, este asunto de la seguridad ciudadana, pues, ¿no? Que nos está conmoviendo y que nos tiene que llamar a una profunda reflexión. A ver, hay dos casos, pero uno en especial violento y grave, ¿no?
Y yo pienso, hay dos casos graves. Bueno, en realidad todos los días hay casos graves que publicamos a través de los medios de comunicación. Ojo, Quisiéramos que, sí. que eso no ocurra, pero lamentablemente sí ocurre. Pero esta vez vamos a tocar el punto de la policía. Y esto realmente es preocupante porque en los últimos días, las últimas semanas, hemos estado escuchando o leyendo o viendo noticias en el sentido de que hay uniformados que están implicados en el delito. Y esto realmente ya tiene que llamar la atención absolutamente a todas las autoridades, porque no es posible que una instancia que está llamada a brindar seguridad a los ciudadanos en nuestro país tenga que tener esta clase de elementos que están involucradas directamente en el crimen. Y no estamos hablando de hechos de corrupción, que eso es otro tema muy aparte. Estamos hablando de ¿qué? De gente violenta, de pegadores, de ladrones, de gente que protege al narcotráfico, que hace desaparecer droga, que está implicado en eso. Entonces uno se pregunta, ¿realmente en la policía qué se está formando? ¿Qué clase de elementos se está formando en la policía si en este tipo de situaciones nos muestran como ejemplo estos casos que realmente ya deben ser motivo de un análisis, de una intervención de las autoridades del Estado, del Ministerio de Gobierno, incluso para revisar cómo diablos realmente se está formando al policía en sus unidades académicas, que nos sale esta clase de elementos? Definitivamente esta es una situación inadmisible. El último caso, el que se ha reportado recién ayer, un hecho que ha sucedido la madrugada del lunes a las 0:37 de la madrugada del lunes, cuando un policía y su esposa, también policía, agreden a un joven DJ que estaba trabajando. No, pero además ahí, ¿no? ambos, esposa y esposo, policías en alianza con un maleante. No, claro, ¿no? Con un tipo con antecedentes criminales. Es decir, policía y maleante se unen para hacer una maleantada. Y esto, ¿no?, nosotros lo hemos recogido de una fuente muy confiable que nos ha indicado que esta persona, el amigo de estos dos policías, tiene antecedentes penales. Exacto. ¿No? Entonces, o sea, llegar a ese nivel más de relación ya, o sea, ¿dónde estamos llegando? Y creo que al margen de lo que se dice todos los días de lo que ocurre en la justicia, hay que empezar a poner los dedos en la llaga en la policía, porque aquí hay un problema de formación en las unidades académicas de la policía. Te cuento una cosa, Alex, que a mí me ha sorprendido. Hace 2 semanas, si no te olvidas o si recuerdas, Raika, fuimos a la facultad, ¿no?, de técnicas policiales a hacer una cobertura, y ahí los alumnos y las alumnas que han sido dadas de baja, o que supuestamente ellos han pedido de baja, porque en realidad desde el punto del reglamento la policía nunca te da de baja, sino que vos sos el que pides la baja. Pero ¿cómo llegan a esos extremos para que esta gente pida su baja? Llegan al extremo de agarrar y de humillarlos en el trato humano, ¿no? Y esa es una actitud que no solamente ocurre con ellos, lo que pasa es que ocurre con todos, y son los que menos pueden aguantar esta humillación los que piden, los que solicitan su baja. ¿Y quiénes son los que tienen ese espíritu de aguantar la humillación, la prepotencia, incluso la violencia física, brutalidad? La brutalidad, son los que se quedan en la policía. Claro. Y ahí decía, ¿no?, por ejemplo, a nosotros nos han obligado, había una sargento, y han dado con nombres y todo, que nos obligaba a comer. Si no terminábamos, porque yo estaba mal, no podía, agarraba, me ponía de 4 pies como un perro y me hacían terminar. Si nosotros estamos viendo que se forma la gente así en estas unidades académicas que son cerradas, ¿qué clase de gente realmente va a salir ahí? Si es que tienen que agarrar y golpearte y echarte agua boca arriba para decir que digas, pido mi baja, en la sensación de que te estás ahogando, te están torturando y te están formando en ese sentido. Y lamentablemente, desde mi punto de vista, creo que el resultado es ese, que tanto policía se involucra en el crimen, o sea, se vuelve un actor directo del crimen, porque mata, roba y demás. Además, hay que llamar la atención. Yo no he visto, por ejemplo, tú me corregirás, me puedo estar equivocando, que en este caso del día lunes haya salido el comandante a censurar. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no las autoridades policiales
se indignan o hacen algo respecto a esto. Pareciera que como están un tiempo, realmente se cruzan de brazos cuando llegan y deciden dejar hacer o dejar pasar, o vamos a empezar a dar crédito a esas denuncias que dicen que en realidad lo recaudado es para las máximas autoridades policiales. Entonces, ante un hecho de este nivel, ¿por qué no pronunciarse como comando? ¿Por qué además no informarnos si hay otros casos de este tipo? Hemos hablado en la radio cuando se produjo la violación o el abuso sexual más bien de este párroco a esta niña, exigiendo un pronunciamiento del arzobispado, como debía ser, y ocurrió al cerrar el día. ¿Por qué la policía no se pronuncia? O sea, tienen que pronunciarse sobre estos hechos. No puede ser que los naturalicemos. Así y que, además de la formación que reciben, imagínate cómo están los cuarteles militares. Yo no quiero eso ni pensarlo. Por eso tanta gente se desanima de mandar a sus hijos al premilitar, porque aprenden eso, o sea, los obligan a perder la sensibilidad si quieres, pero ¿por qué no pronunciarse y censurar estos hechos y que la policía también note que hay un control interno? No lo estamos viendo. Así es, y eso pues hace ver muy mal a la institución en general, ¿no es cierto? Porque sabemos que hay problemas de corrupción, de violencia a todos los niveles de la policía. Hay niveles como este que son muy desagradables, brutales, que llegan a lo físico, ya casi, digamos, al intento de asesinato por parte de policías, y también hay crímenes pues de cuello blanco dentro de la policía. Ahora, estos suboficiales, hay que tomar en cuenta lo que tú dices, ¿no? Es un problema estructural de la institución, es decir, mucha gente asume, por ejemplo, la profesión del policía, ¿no es cierto?, como una subocupación por las características, ¿no? Por los sueldos, ¿no? Etcétera, es decir, el policía entra con con un techo, digamos, al cual puede aspirar, ¿no? No es más. Bueno, los que no están, digamos, en el colegio de la policía, que pueden ser coroneles, etcétera, etcétera. Estoy hablando de los suboficiales. No, de todos, absolutamente. Sí. No, pero la anterior semana, dos subtenientes involucrados en un robo a una casa en Santa Cruz. Por eso. $50,000 con el trato incluso a los niños. O sea, estaba ahí ese policía que ha entrado ahí según la teoría que se maneja, porque este sujeto todavía no ha sido aprendido, pero la teoría es esa, que entra y cómo trata a los niños incluso en ese robo. O sea, y uno se dice, o sea, necesitamos que la policía definitivamente sea así. Nadie niega que la policía tiene que tener ese espíritu de lucha, de confrontación, pero otra cosa, claro, de disuasión en realidad, ¿no? Respecto a dónde realmente estás actuando. Hace rato decías, Raika, vos, pareciera que estas cosas se naturalizan, y en efecto yo también voy a entrar en ese ámbito de decir pareciera. ¿Por qué? Porque resulta que cuando un policía es involucrado en un delito penal, lo que se hace es suspenderlo desde el punto de vista disciplinario de manera temporal hasta que se compruebe si es efectivo, realmente es inocente o culpable. Cosa correcta. Pero después, hasta incluso pudo haber ido a la cárcel esa persona, pero después de un tiempo, porque tampoco preventivamente puede estar encerrado todo el tiempo, recobra su libertad, y en muchos de los casos recobran su libertad con la autorización para que trabaje. Para reinsertarse. ¿Qué es lo que en quiere la decir? Que una persona, antes de haber tenido siquiera la sentencia, con este beneficio que le da la ley, vuelve a la institución a trabajar. O sea, no podemos permitir ese tipo de cosas. Y piensen ustedes, ¿no?, en delitos graves, porque ha habido policías involucrados en casos de violación. O es que un policía involucrado en un robo, un atraco, imagínense con qué confianza. Si supiéramos los ciudadanos, ¿por qué no lo sabemos? Y mientras tanto, bien, gracias, sigue faltando patrullaje en los barrios, aunque nos sigan diciendo que eso es por falta de personal, por falta de patrullas y por falta de gasolina, y pasan casos como el que se ha denunciado ayer en la escuela Emilio Hochman, ¿verdad?, donde la niña fue raptada de alrededores del establecimiento. Sabemos que el caso todavía está en investigación, pero de que los padres están viendo inseguridad en los alrededores de los colegios, están viendo. No, pues sí, es porque hay inseguridad en general. Pero bueno, yo me refería al asunto estructural, porque obviamente es una profesión sacrificada. Falta una evaluación seria de quiénes, ¿no es cierto?, por parte de la misma institución. O sea, tiene que haber una evaluación mucho más
qué sé yo, más, no más precisa, sino mucho más cuidadosa de quiénes entran y quiénes pueden servir en ese sentido, ¿no? Por eso digo que es un problema estructural, porque además la gente que entra muchas veces, y esto te comentaba del caso ecuatoriano, ¿no es cierto? Mucha gente entra como un último, como un último recurso de ascenso social a la policía, ¿no? Y entonces en esos términos, o sea, de que llegas a un punto del cual más allá no puedes subir, entonces, claro, comienzas a delinquir, comienzas a corromperte, etcétera, etcétera. Entonces es un problema muy fregado en nuestros países que tiene varias aristas. Pero yo no estoy convencido tanto así en tu análisis, Alex, a ver, dale, por el hecho de decir que hay que ver en la forma. Es una parte, ¿no? una parte. Pero yo pienso, te estoy diciendo que sí toda, habría pero que, es fundamental. lo que sí habría que investigar y que preguntar mucho más es cómo o con qué o bajo qué recursos les forman a los policías. Eso realmente es preocupante, ¿no? Porque no puede ser posible con los ejemplos que he dicho, y estos ejemplos los saco de la misma gente que ha estado ahí, de los mismos cadetes que han tenido que pedir su baja, que les instruyen de esa manera. Instruir eso, de esa manera a esa persona es deficiente, ¿no? Instruir a la persona de esa manera simplemente es capacitarlo para la violencia y para delinquir, porque llegando el momento ya no diferencian, y eso es otra cosa preocupante, ¿no? Que el mismo policía, la persona que tiene su familia, que tiene una aspiración, que es joven, que tiene absolutamente todo, no está perdido en esta situación, cuando en realidad ellos deberían tener la figura mucho más clara respecto a las consecuencias, a las sanciones y todas esas cosas. Y en ese sentido, otra vez vuelvo a tomar las palabras de la Raica, que hay que nomás no permitir que esto se naturalice. La policía ha pasado esto, se ha conocido en la madrugada, en la mañana, tranquilamente, ellos saben, ¿no? Y podían pronunciarse. Ese es un caso. Hay otro caso en el que un sargento de la policía ha protagonizado una colisión que ha sido entre dos motos, y hasta ahora no pasa nada. No avanza el caso. Ayer, si no me equivoco, ayer o antier llamó la esposa de la víctima, de una de las víctimas, en este caso del albañil, indicando que no hay quien pague, ella está gastando 1,000 bolivianos al día, que necesitan hacerle una operación, y hasta ahora, desde la policía, no le han convocado a esa persona para decirle este caso se tiene que arreglar, o su marido es el responsable del tanto por ciento, porque eso te dicen en hechos de tránsito, y él es el responsable. Callados. Así es. Entonces, señores, su silencio está probando, señores oficiales, a todos los que están pues encargados de la institución policial, su silencio es como aprobar. El silencio aprueba de alguna manera las acciones de sus súbditos, y eso no es posible. Si ustedes no se pronuncian, nosotros nos vamos a seguir pronunciando como sociedad civil, porque basta de estas cosas. De esta manera llegamos al final del Furgón de Cola, compañeros, y también de Redacción Central. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.